Continuamos con la clasificación de pruebas por niveles. En esta sesión hablaremos respecto de las pruebas a nivel de componentes. Las pruebas a componentes son también conocidas como pruebas de módulo o pruebas de unidad, también llamadas pruebas unitarias. Si bien existe un consenso general respecto a lo que son las pruebas unitarias, es importante que cada equipo de desarrollo de software y cada proceso de desarrollo en realidad defina lo que es una unidad. Normalmente, la unidad desde la perspectiva del software es el elemento más pequeño posible, que sea sensible a pruebas independientes. Cuando hablamos de pruebas independientes quiere decir que es una parte o porción del software que no requiere que todo el sistema esté funcional para ser probado. Sin embargo, muchas veces cometemos el error de reducir los componentes simplemente a una función. Sin embargo, si bien digo que podría ser un error, esto podría depender de lo que realmente se quiere probar. Podríamos tener una función que involucra la resolución o la aplicación de una operación crítica, entonces aplicar una prueba unitaria a esa función es de suma importancia. Pero en otros casos, como vemos aquí, quizá la misma función en sí no es crítica y no merece ser tomada en cuenta como unidad, pero esto deberá decidirlo el equipo de desarrollo basado en la experiencia y los features y expectativas que se tienen del software. Por ejemplo, un equipo de desarrollo podría definir que esta es la unidad mínima a ser probada en un módulo específico, entonces esta va a ser su unidad. Probablemente otro equipo defina que la unidad mínima debería ser quizá un agrupador como una clase en este caso y ver las funciones similares y hacer pruebas al respecto. Por otro lado, el equipo podría indicar de que la unidad mínima para este proyecto es el módulo. Les reitero, el concepto unidad no necesariamente hace referencia a lo más pequeño simplemente por cantidad de líneas de código o por complejidad, sino responde a lo que el equipo define es sensible a ser probado y tiene valor en las pruebas. En algún equipo esto tendrá valor, en otro este ejemplo y en otro directamente el módulo. Independientemente de la decisión que tomen, esta decisión va a ser la base fundamental para establecer las pruebas unitarias que se van a hacer. Desde el punto de vista de los desarrolladores, las pruebas unitarias terminan siendo normalmente aplicadas como pruebas estáticas y pruebas de unidad automatizada, unit testing ampliamente conocido. Desde la perspectiva del tester, las pruebas unitarias deben ir estrictamente relacionadas al mapeo del requerimiento formal, es decir, si el requerimiento decía que el software debe registrar estudiantes, debe haber algún valor respecto a la unidad en el registro de estudiantes. Podría ser la unidad, vamos a probar todas las validaciones posibles en el ingreso a base de datos. Esa podría ser una unidad. Entonces debe existir un mapeo de lo que los desarrolladores van a probar con el requerimiento formal o requerimiento también de tipo ergonómico. ¿Qué sucede cuando un desarrollador decide hacer pruebas sin tomar en cuenta el requerimiento? Probablemente esté probando cosas innecesarias que no dan valor y mantener y desarrollar las pruebas cuestan tiempo y dinero. Entonces es muy importante que el tester y el desarrollador fijen las metas y principalmente orienten a descubrir el mapeo que existe entre las pruebas unitarias que se van a hacer respecto al feature o funcionalidad que está presente en el requerimiento que debe ser cumplido. ¿Qué es lo que logran las pruebas unitarias? Normalmente cuando estamos en un escenario de una falla, es decir, se ha encontrado un defecto, podemos hacer la analogía de que estamos buscando una aguja en un pajar. Si se tiene disciplina en las pruebas unitarias, si se tiene disciplina en la prueba a los componentes, entonces el desarrollador, si bien al principio no sabe exactamente dónde está el error, podrá al menos orientar el proceso y podría indicar dónde podemos comenzar a buscar el defecto.
Esto es una consecuencia, por supuesto, de tener un diseño de software bien estructurado donde los problemas pueden estar aislados. En unas sesiones anteriores habíamos hablado de la aplicación de buenas prácticas y los principios de desarrollo Solid, por ejemplo, donde lo que se busca es aislar la implementación para no solamente aislar funcionalidad, sino también aislar los defectos. Entonces, cada vez que el software, que es como un montón de paja, se encuentre con un defecto y tenemos que buscarlo, el desarrollador, a partir del conocimiento que tiene del diseño, podrá indicar qué pruebas de componentes se deben llevar adelante para buscar el defecto y no buscarlo en un todo. Entonces, para concluir, podemos decir que las pruebas unitarias tienen que ver directamente con el diseño de software y también a qué punto llegamos a aislar la funcionalidad y definimos lo que es unidad sensible a ser probada.